como les digo, ese día, por favor, duerman bien, descansen bien, desayunen bien, no almuercen bien. ¿Ya consultaron dónde van a ir a presentar la prueba? Bueno, mientras sus compañeros siguen ingresando, listo, ya todo en orden, listo. Entonces, sí, ya saben dónde les toca, ya saben cómo les toca, entonces, juiciositos ese día, no trasnochen, duerman bien, desayunen bien, dejen alistando las cositas la noche anterior. Si les toca virtual, pues entonces, que todo esté muy bien ese día para presentar esa prueba. Bueno, entonces vamos a iniciar. Como les decía, pues ya es casi nuestra última guía, es la guía número 7, en donde hoy vamos a tratar los textos continuos. A ver, ¿quién se acuerda cuáles son los continuos? Los textos que son más que todo textos. ¿Los textos qué? Que son más que todo letras en párrafos y eso. Eso, muy bien. ¿Y los discontinuos? La historieta y los cómics. Listo, vamos bien. Entonces, ya sí están poniendo atención a las clases. Listo, entonces hoy vamos a ver los textos continuos y aquellos que no son filosóficos. En filosóficos informativos. Entonces, ese sería el tema de hoy. Y qué estrategias argumentativas y retóricas pues podemos tener. Entonces, como objetivo tenemos comprender e identificar la estructura de los textos continuos en diferentes textos informativos, interpretar y reflexionar la intencionalidad del juego con respecto a un tema específico, entender la intencionalidad del discurso utilizado en el texto. Bueno, para el día de hoy, sí voy a pedirles que por favor busquemos rápidamente una hoja y un lapicero porque van a venir los textos, pero esta vez no les he colocado respuesta. Entonces, ustedes van a ir anotando en un papelito y cuando finalicemos me van a enviar a mí las respuestas de cada pregunta. ¿Listo? Entonces, hoy la metodología va a ser diferente. Vamos a irnos entrenando ya como si nos tocara presentar la prueba. Entonces, si pueden ir rápidamente a buscar una hoja y un lapicero. Entonces, vamos a empezar con el texto argumentativo. Los textos pues también tienen sus tipos de texto. En este caso, pues vamos a hablar del texto argumentativo, donde el texto argumentativo tiene una introducción, una tesis, una argumentación y una conclusión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de introducción? Cuando hablamos de introducción, se enuncia el tema que se va a tratar y la postura que se va a defender. Entonces, desde ahí empieza nuestro escrito a ya tener una posición. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con algo y empezaremos enunciando el tema y de una vez, pues, la postura que vamos a tener referente a ese tema. Los textos argumentativos, su característica es que estos textos sí debemos dar una argumentación, no podemos escribir solamente letras es decir, no es como los cuentos que nos los inventamos, que nos salen de la imaginación, que nos salen de lo bonito, no. En estos textos sí toca dar unos argumentos, los cuales pues debemos haberlos consultado y posteriormente plasmarlos en el papel. Luego vamos a ver la tesis, que es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación y consiste en expresar lo que se quiere demostrar. Es decir, que aquí pues vamos en pocos párrafos, vamos a darle una estructura y para poder demostrar lo que estamos diciendo en ese texto. La argumentación son la serie de razones que el emisor presenta para convencer al receptor que la tesis es verdadera o válida. Entonces aquí es donde ya el escritor pues se centra en buscar esos documentos o desde libros que haya leído para poder convencer a la persona que está leyendo. Entonces no puede decir, es que, bueno, un ejemplo podría ser, es que el agua es transparente porque es transparente. No, debemos buscar cosas que cimenten esas teorías, que nos lleven a decir que eso es así y eso es verdadero.
¿listo? Y esa va a ser la forma en que nosotros pues vamos a poder convencer a la persona que nos está leyendo. Y finalmente, pues la conclusión. En la conclusión, pues ya es el cierre que nosotros le vamos dando a ese texto que hemos ido construyendo desde la introducción, la tesis y la argumentación. ¿Y qué hacemos en la conclusión? Pues ponemos todas esas ideas, vamos dando un cierre para así poder que la persona que nos está leyendo nos entienda. Y también ahí tenemos que retomar, se puede retomar algunas cosas de las que se habló al principio, pero ya para finalizar, y podemos cerrar con una frase, la cual pues la persona que nos está leyendo pues se le quede en la memoria. ¿Listo? Entonces, ¿qué estrategias podemos encontrar? Son procedimientos discursivos que de modo intencional o consciente utiliza el hablante o el escritor para incrementar la eficacia de su discurso al convencer o persuadir. Entonces debemos enfocarnos en buscar todas esas cosas que nos permitan que la persona que nos está leyendo nos pueda entender y también se convenza de lo que nosotros estamos hablando o escribiendo. Entonces, vamos a ver cuáles son vamos a ver algunas estrategias argumentativas, que podemos utilizar a la hora de escribir. Entonces, autoridad. ¿Con qué se refiere a la autoridad? Pues que se cita a un especialista para darle credibilidad al argumento. Como les decía, pues es muy bueno a la hora de nosotros estar escribiendo, buscarnos un libro, un texto, un artículo que pueda sustentar esas ideas que nosotros queremos dar a entender. ¿Listo? Entonces, algunos conectores utilizados son como le señala el autor en tal texto, como dice el autor, como afirma, siguiendo a, según, citando a. Recuerden que es muy importante que cada vez que saquemos información de un libro o de algún artículo y lo queramos añadir a nuestro texto, vaya siempre citando a alguien, haciendo la correcta citación, porque si no podemos caer en lo que es el plagio. ¿Listo? Listo. ¿Ya todos están viendo mi pantalla? Sí, sí, gracias. Sí. Entonces, como les decía, pues es muy importante que... Entonces, como les estaba diciendo, pues es muy importante que a la hora que nosotros vayamos a citar, lo hagamos... Profe, ¿de qué hablan? Estamos hablando de los textos continuos, los que son filosóficos, los que no son filosóficos informativos. ¿Listo? Entonces, pues aquí tenemos varias clasificaciones y por ahora estamos hablando del texto argumentativo. Entonces, si en este momento pues la clase está siendo transmitida por el Facebook de la Universidad de Permanecer, entonces por favor, bueno, aquí siguen llegando sus compañeros. Entonces, sí. Bueno, sigamos. Entonces, como les decía, pues existen esas estrategias para que pues nuestro texto pues sea argumentativo y pues le podemos dar más validez a lo que queremos expresar. ¿Listo? Entonces, sigamos. Entonces, muy importante citar siempre que tomemos información de un libro, de un artículo, del lugar donde la saquemos. Entonces, recuerden, bueno, para las personas que van ingresando apenas, buenas tardes, espero que estén muy bien. Y para decirles, por favor, que deben tener hoy a mano una hoja y un lapicero. ¿Listo? Entonces pueden ir diciendo mientras tanto a alguien que se los vaya buscando para que no se pierdan la clase. Hoy el ejercicio pues va a ser diferente. Voy a darles los textos y las preguntas, pero no he puesto las respuestas esperando que ustedes lo hagan también en la casa, ya que algunos no contestan por aquí porque les da miedo equivocarse y eso. Y cuando lo hagan, entonces le van a tomar una foto y me la van a enviar a mi WhatsApp, que ustedes ya tienen el número, o al WhatsApp del grupo, y yo las iré descargando y les estaré respondiendo como les fue, ¿vale? Entonces, bueno, sigamos.
Entonces también podemos poner en nuestro texto argumentativo ejemplos. Entonces presentamos esos ejemplos que vayan acompañados en ese texto y de esa manera pues nos permite a nosotros también ver que o demostrar que otras personas también se han centrado en lo que nosotros estamos hablando. Y conectores que podemos usar al momento de construir estos textos son, por ejemplo, pongo el caso de como muestra, tal como, y aquí hay un ejemplo. Existen muchas mujeres poderosas y exitosas en el ámbito de la política. Por caso, en la última década, la Argentina, Chile y Brasil tuvieron presidentas mujeres, por tal caso. ¿Listo? Entonces, es un ejemplo de lo que queremos hablar. Y bueno, aquí es un contraejemplo, muestra una excepción a la regla general. Dicen que a los argentinos les gusta el fútbol, pero yo soy argentino y no me gusta. Es otro ejemplo. Son ejemplos que podemos utilizar o podemos dar un contraejemplo. ¿Listo? Cuando hablamos de preguntas o utilizamos la pregunta retórica, es una interrogación que no expresa una respuesta, sino que invita a una reflexión. En este caso, pues cuando hacemos una pregunta retórica, no se está buscando que esa pregunta tenga una respuesta, sino que nos lleve a reflexionar, a pensar sobre el tema que se nos está hablando. Un ejemplo, la mitad de los niños son pobres en nuestro país. ¿No sería hora de que la clase política tome medidas para revertir esa situación y deje de preocuparse por lo que sucede en el otro extremo del planeta? Entonces, aquí no está buscando que le den una respuesta, sino simplemente que analicemos y pensemos sobre lo que se está hablando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. La tesis sería, pues, fumar perjudica seriamente la salud. Los argumentos son, según estudios realizados por los especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un tanto elevado a la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Conclusión. Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmar en la teoría que, pues ese es un ejemplo. Ya luego, pues ya aquí ya nos vamos a encontrar con los textos narrativos. Entonces, ya pasamos del argumento, donde el texto, pues, del tema que nosotros estamos hablando, pues debe ir sustentado por algo, ¿no? Debemos dar los argumentos para poder que lo que estamos diciendo, pues, tenga una validez y también, pues, sea llamativo para el lector, para la persona que nos está leyendo. Y tenemos ya esos textos narrativos, que son los que tienen, tienen los siguientes elementos, es narrador, personaje, espacio y tiempo. Y también tenemos la sucesión de hechos, argumento. Entonces, cuando hablamos del narrador, pues es esa persona que empieza a contar el cuento o la historia y nos va metiendo en el cuento. Si yo en este momento, pues, me pongo a leerles un cuento, yo sería la narradora o la persona que pues lo esté leyendo. Listo, bueno, no se olviden por favor de llenar la asistencia, ya que les estaré haciendo llegar lo que ya les comenté al principio de la clase. Entonces, por favor, muy importante, ya que ahí les pido el correo. Listo, entonces tenemos también unos personajes. Esos personajes pues están divididos en protagonistas, antagonistas y secundarios, ¿listo? Y un espacio donde pues se realiza el cuento, la historia y un tiempo. Y pues en la sucesión de hechos tenemos los argumentos, que es el inicio, nudo y desenlace, que es pues la construcción del cuento como tal. Tenemos el inicio, pues donde se empieza a contar la historia, en el nudo donde ya empezamos a entrarnos en la historia, en los acontecimientos, en lo que está pasando, y finalmente el desenlace, donde es el final ya de la historia como tal. ¿Listo? Entonces, en estos textos narrativos, pues, por lo general, no hay que poner, pues, como argumentos, sino que estos simplemente se dedican a contar historias o a contarnos algo. A diferencia del texto que acabamos de ver, que es el texto argumentativo, que en este texto, pues sí es necesario que se tomen los argumentos, que sí se identifique bien y podamos escribir
desde la argumentación, ¿listo? Ya la narración, pues ya es un texto que nosotros pasamos a querer contar algo, a escribirlo para contar algo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un texto narrativo, Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de lanza astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que camero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda, el resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para fiesta, y sus pantuflos de los mismos, y los días de entre semana se honraba con vellorí de lo más fino. Bueno, entonces esto es pues un fragmento del Quijote de la Mancha. Pues como pueden ver, es un texto que nos cuenta algo, nos habla de que en algún lugar de donde se lo estaba imaginando Miguel de Cervantes Saavedra, entonces nos empieza como a narrar y queremos adentrar a esa historia. Bueno, ¿quién será? ¿Dónde será ese lugar? ¿Por qué no se quiere acordar del nombre? Entonces empezamos a hacernos toda esa clase de preguntas y también pues nos da intención de saber qué más pasa en la historia. Entonces los invito a que leamos. ¿Listo? Ahora pues tenemos un texto expositivo. El texto expositivo, a diferencia del argumentativo y del narrativo, este texto lo que busca es exponer un tema, exponer de lo que se está hablando, de lo que quiere de lo que quiere transmitir. En este texto pues se exponen ideas, pensamientos, y también pues tiene sus partes, que es la introducción. Pues siempre vamos a encontrarnos en los textos que estos tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, en este texto pues no es necesario colocar los argumentos, solamente se expone un tema del cual se quiera hablar, y de esa manera pues se va construyendo el texto. Entonces, en la introducción, que es la parte inicial del texto, es la que presenta el tema de exposición. Entonces aquí es donde vamos a escribir de qué vamos a hablar, el tema que vamos a exponer. En el desarrollo es la parte del texto que expone, explica, aclara y ejemplifica, escribe y analiza, narra o informa. Entonces aquí ya nosotros es donde empezamos a escribir, bueno, este es el tema del que yo estoy hablando, porque tal y tal cosa. Como ejemplo, digo que, bueno, podemos buscar ejemplos, podemos basarnos en ejemplos para poder poner ahí. Y la conclusión, pues ya es esa parte final en el texto donde pues ya necesitamos ir dándole cierre al tema y sintetizar todas las ideas o todo lo que escribimos y darle, pues obviamente cierre ya al tema del que se está hablando. ¿Listo? Vamos hasta allí todos. ¿Tenemos preguntas? ¿Difícil? ¿Fácil? Muy bien, profe, todo bien. Listo. Bueno, si no tenemos preguntas, entonces podemos continuar. Pues aquí tenemos un ejemplo. Este sí voy a pedírselo a alguien que me quiera colaborar con la lectura, pero no todos a la vez, por favor. ¿Vas a leer, Juanfer? ¿Yo, profe? ¿Me quiere que yo lea? Claro. Ah, bueno, entonces... Dale, listo. Monografía histórica. ¿Leo eso? No, eso no. Los Sí, godos... Ah, bueno, entonces tú. Monografía histórica. García Volta. Gabriel, 1997. El mundo perdido de los visigodos. España. Editorial Bruguera. Fragmento. Los godos y la problemática de las invasiones bárbaras. A lo largo del siglo IV se hicieron cada vez más frecuentes las incursiones en el Imperio Romano de pueblos extraños al mismo tiempo. Estos habían sido llamados por los escritores latinos con el nombre de barbarí, es decir, extranjeros denominados aplicables. En consecuencia, a todas aquellas gentes asentadas más allá del Limex, el fenómeno no era, ni mucho menos, nuevo. Desde que a fines del siglo II a.C., los romanos habían
aniquilado a los cimbrios y teutones, acabando de esta forma con el peligro bárbaro por el norte. Las incursiones o el establecimiento pacífico de germanos en tierras del imperio había sido un hecho relativamente frecuente, lo que de nuevo presentaban estas penetraciones de pueblos bárbaros en el siglo IV. Era, por un lado, su frecuencia eh, y por otro la cada vez más manifiesta impotencia del Imperio Romano de Occidente para repelerlas. En la base de todo este proceso estaba la crisis socioeconómica que desde el siglo III venía sufriendo el mundo romano. Efectivamente, desde ese siglo, la decadencia de la industria artesanal de la mitad occidental del imperio, víctima de la competencia oriental. Es evidente y se traduce en la ruina de la vida artesana y de muchas ciudades. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, Muy preso, uf, voy a tomar agüita. bueno, entonces como pueden ver, aquí tenemos un ejemplo del texto expositivo, pues nos están exponiendo un, un tema, el cual pues es los godos y la problemática de las invasiones bárbaras y pues empiezan a describir qué es lo que está pasando allí, nos empiezan a exponer qué es lo que pasa allí. ¿Listo? Y ya, bueno, vamos pasando al texto descriptivo, que es ese texto donde se describen, si están hablando de una historia o un cuento, se escriben los personajes, nos dan una idea más clara de lo que se está escribiendo. Aquí nos van a describir si tenía ojos verdes, si tenía ojos azules, si era de cabello largo, de cabello corto, no todo lo que podamos usar para podernos imaginar la situación de la cual se nos está hablando. Entonces aquí tenemos pues ese texto, es la representación verbal de un real, de un objeto, persona o animal. Entonces aquí nos pueden describir un objeto, nos pueden describir una persona, nos pueden describir un animal, y pues prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras. Este texto pues nos facilita mucho porque a medida que nosotros vamos leyendo, pues no tenemos que imaginarnos más allá, sino que nos dan todo en el texto, solamente nos tenemos que imaginar lo que el texto nos quiere transmitir, lo que el texto nos quiera a nosotros transmitir. Entonces, bueno, como van ingresando, les recuerdo nuevamente, porfa, el formulario de asistencia, el cual está en el chat. Bueno, listo. Entonces, sigamos. El texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad de lo que estamos transmitiendo en palabras. Entonces, como les decía aquí, pues a medida que vamos leyendo un ejemplo, alguien que por favor me ayude a leer. Por favor. No yo. No yo. Dale. Sí, allá. Ay. Espérame, que saca el computador, qué pena. Ya. ¿Dónde iba? Allá. Sobresalía una nariz asaz, voluminosa, a guisa de bauprés, como para caracterizar al hombre predestinado a los descubrimientos, ojos de mirada muy apacible y más inteligente que audaz, otorgaban un gran encanto a su fisonomía. Sus brazos eran largos y sus pies se apoyaban en el suelo con el aplomo propio de los grandes andarines. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces lean por favor este texto nuevamente, si quieren pues leerlo en voz alta, si quieren leerlo en voz baja, en la mente, bueno, léanlo nuevamente, vamos a dar un minuto para que lo lean porque a continuación pues vamos a hacer unas preguntas, no tipo las preguntas que hemos estado trabajando anteriormente, pero sí pues vamos a sacar algunas preguntas de aquí. Entonces, porfa, léanlo muy bien, demos un minutico para eso.
¿Listo? Bueno, no se ríen, porfa, de tener la asistencia. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Bueno, ¿cuál podría ser la intención del autor? Expresar emociones, ordenar, defender una idea, contrastar, comprender, enseñar, contar una historia o un suceso, contradecir, pintar con palabras, convencer, expresar la belleza. Si quieren, les vuelvo a poner el texto. Listo, pasemos nuevamente al donde están las preguntas. ¿Qué pensarían ustedes? Si quieren, pues me lo pueden escribir. Si quieren, les vuelvo a pasar el texto para que lo van a leer. ¿Qué me dicen? ¿Por qué tanto silencio el día de hoy? Estoy dudando entre tres. Entre tres. Pintar con palabras, nos dicen. Contar una historia, un suceso. Voy a volver a ponerles el texto. Expresar belleza, pintar con palabras, contar una historia, un suceso, expresar belleza. ¿Qué hace el texto? ¿Qué hace el texto? Está describiendo una persona. Nos describe una persona, ¿cierto? ¿Nos está contando una historia? No. No. Entonces empecemos a descartar. Tres emociones. Tres emociones, ordenar. Defiende una idea. Hacer comprender, enseñar, contar una historia, un suceso, contradecir, palabras. Entonces aquí sabemos que los argumentos son válidos y respetables, pero nosotros no estamos en desacuerdo de todos modos. En el mundo hay millones de personas. Por favor, micrófono. Ya, Esteban, ¿quieres decir algo? No, perdón, no sé qué tiene el micrófono prendido. Ya, vale, gracias. Bueno, entonces aquí empezamos a ver. En el mundo hay millones de personas desfavorecidas. Algunas están malnutridas, no tienen buena salud, vivienda. Esas personas no pueden permitir tener ropa, comida y vivienda. Bueno, aquí estamos viendo argumentos que también pueden salir de las historias, ¿listo? Entonces sabemos que los argumentos son válidos y respetables, pero nosotros estamos en desacuerdo de todos modos. En el mundo hay millones de personas desfavorecidas, algunas están malnutridas, no tienen buena salud o vivienda. Estas personas no pueden permitir tener ropa, comida, vivienda, dinero y muchos otros artículos de primera necesidad. La mejor forma de ayudarlos es colaborando con una ONG.
Y mi padrino se levantaba a las 5 de la mañana y comenzaba a partir leña. Los golpes que daba con la hacha resonaban por la casa. Una vaca mimosa venía hasta la media puerta y balaba apenas lo veía. Luego un concierto de golpes, mugidos, gritos y cacarear y batir las alas conmovían la casa. ¿Listo? Entonces, estos pues son también ejemplos de textos que podemos encontrar. Bueno, voy a hacerles una pregunta, a ver si el tema ha quedado claro hasta el momento, y es, si tuviéramos que darle o decir cómo reconocer un texto argumentativo, ¿cómo sería? ¿Cómo dicen ustedes que podrían reconocer un texto argumentativo? Pero no todos a la vez. Se va a congestionar aquí el chat. Argumentativo, listo. Estamos hablando del argumentativo, ¿no? ¿Qué característica tiene un texto argumentativo? Entonces les cambio la pregunta. ¿No me escuchan bien? Sí, profesor, le está escuchando bien. Listo, convencer al lector de nuestra posición, sí, a través de qué? Con argumentos, listo. Con argumentos, muy bien, listo. Y el narrativo. Piensen, el narrativo. Necesitamos dejar esos tipos de textos muy bien claritos. El narrativo. Cuentan algo, muy bien. El expositivo. Que narra una historia, muy bien. El narrativo, Sandra nos está contestando del narrativo. Listo. Muy bien, Miguel. El expositivo expone o escribe, pues, haciendo la exposición de un tema, ¿no? Y por último, tenemos el narrativo, el expositivo, el argumentativo. ¿Y cuál me falta? Positivo, narrativo, argumentativo. Creo que son esos, ¿no? Y el descriptivo. ¿Qué tiene el texto descriptivo? Describe una persona una cosa. Muy bien. Ahora sí ya, como vemos, ya sí tienen las diferencias de los textos. Listo. Entonces ahora sí, rápidamente, la hoja y el lapicero. ¿Estamos listos con la hoja y el lapicero? Sí. Listo. Bueno, si alguien no, me escribe por el chat y yo le doy un minutico para que busque la hoja y el lapicero. O el cuaderno, lo que tenga súper rapidísimo. Listo, Daniel, dale, yo te espero. Bueno, entonces, como ya tienen las características de cada texto, entonces yo sé que les va a ir súper bien en esa prueba. ¿Listo? Entonces vamos a practicar. Este es el primer texto. Nos van a hacer 2 preguntas de ese texto. Entonces, léanlo muy bien. Les doy 1 minuto, bueno, 2 minutos para que lo lean bien. Y vamos a pasar a contestar en la hoja. ¿Listo?
Entonces este va a ser nuestro texto número 1. Entonces colóquenle ahí texto número 1. Bueno, lean esa parte ahí porque se tiene otra parte escrita. Entonces cuando ya hayan terminado ahí me dicen para poder pasar a la siguiente. ¿Listo? Listo. Cuando deseen que pase, me escriben por el chat que aquí estoy leyendo. ¿Ya? Listo, voy a pasar a la siguiente. Listo, cuando estén preparados para que pase la diapositiva, entonces me dicen. Profe, ya. ¿Listo? Vale, gracias.
Aquí están las preguntas. Listo, cuando deseen, pues me avisan para pasar la diapositiva, por favor. Listo, ya, profe. Listo, bueno. Dame un segundo, ya la paso. No, todavía no. No, Tano, bueno. Cuando estén listos, pues me dicen. No hay problema. ¿Listo? ¿Listos? ¿Aún no? ¿Aún sí? Ya, profe, ya. ¿Ya? Listo. Ya lo cambio. Lean ahí el texto. ¿Listo? Cuando hayan terminado de leer, me avisan. ¿Listo? ¿Puedo pasar a las preguntas? Sí, señora. Ah, bueno, yo pensé que me han desconectado. Aquí estamos, aquí estamos. Listo. Allí están las preguntas. ¿Listo? ¿Ya? ¿Tengo la respuesta o no? Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Listo? ¿Todos llenaron asistencia? Bueno. Listo. Bueno, entonces hay más textos, pero voy a dejarlo hasta allí para que también descanse. Ya es una hora y 15 minutos sentados en el computador, pues también se cansa, ¿no? En el celular. ¿Listo? Entonces recuerden enviarme a mi WhatsApp las respuestas y en la nochecita les estaré escribiendo a ver cómo les fue, ¿vale? Entonces nos encontramos mañana, ya mañana pues es nuestra última revisión de la guía 8, mejor dicho, es nuestra última guía. Y también quiero envíenmela al personal. Es que como ustedes no les da como pena participar, decir la palabra, equivocarse, pues entonces vamos a Profe. ver. Lo hice así. Dime. No, yo no tengo su número. Ah, ya te lo doy, espérame. Aquí está Linda Asistencia, mi número es 305-257-0783. En el chat les puse la asistencia. Recuerden, por favor, diligenciar muy bien el correo para hoy poderles enviar el PDF y que así ustedes me puedan devolver las preguntas. ¿Listo? Si algunos de sus compañeros que ustedes vean que ellos no han podido conectarse pues a las clases presenciales, por lo menos que hagan el deber de presentar el simulacro a ver cómo están. Entonces ustedes les comentan, les dice, vea la profe, este es el número de la profe, ustedes ya tienen mi número, o me pueden escribir a mi correo si de pronto tienen la oportunidad de conectarse. Y pueden enviar un correo, entonces este es mi correo, yo les devuelvo con
formulario, acuérdense que tienen que tener el nombre, la institución educativa y el número de identificación. ¿Listo? No, esperen que se los di mal. Espérenme que les di el que no era. Listo, ese es mi correo. Es caterinamunoz@unicauca.edu.co, mi número 305-257-0783. Entonces me escriben o si de pronto algún compañero que ustedes vean que no puede ni escribir ni llamar, entonces me dicen, profe, vea, comuníquese por favor con tal estudiante que quiere presentar el formulario y yo pues lo llamo y para poder recopilar la información necesaria. ¿Listo? La idea es que no se queden sin presentar este simulacro para ver y evaluar también cómo están. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por estar en este espacio y nos encontramos mañana. ¿Listo? A la misma hora, ya es nuestra última clase. Entonces, por favor, para que asistan. Nos vemos mañana.